La mitología azteca es un universo fascinante lleno de dioses, leyendas y rituales que reflejan su visión del cosmos. Además del mito de los 5 soles, los aztecas tenían una gran cantidad de deidades con roles específicos en la vida cotidiana y en la guerra. Por ejemplo, Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, protector de Tenochtitlán. Se le representaba con plumas de colibrí y una serpiente de fuego. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del viento, la sabiduría y la creación. Se le atribuía la invención del calendario y la escritura. Tezcatlipoca, dios del destino y la guerra, asociado con el jaguar y la dualidad entre el bien y el mal. Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, temido por su capacidad de traer tormentas o sequías. Según la mitología azteca, el origen del mundo está ligado a un ciclo de creación y destrucción, donde los dioses desempeñaban un papel fundamental. Los aztecas creían en la existencia de 5 soles, cada uno representando una era cósmica que terminaba en una catástrofe antes de dar paso a la siguiente. El mito de la creación comienza con Ometeotl, el dios dual que representa la energía creadora del universo. De él surgieron los dioses principales, como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, quienes moldearon el mundo a partir de los elementos fundamentales: agua, tierra, fuego y viento. Cada sol tenía su propia historia. Primer sol, Nahuiatl, gobernado por Tlaloc, el dios de la lluvia. Terminó en una gran inundación. Segundo sol, Nahuiecatl, regido por Quetzalcóatl, el viento arrasó con la humanidad. Tercer sol, Nahuiocelotl, dominado por Tezcatlipoca, los jaguares devoraron a los humanos. Cuarto sol, Nahuiquillahuitl, bajo el poder de Chalchiutlicoe, terminó en una tormenta de fuego. Quinto sol, Nahuioyin, creado por Nanahuatzin, es el sol actual, que requiere sacrificios para mantenerse en movimiento. El origen del pueblo azteca es algo incierto, pero los vestigios de su tradición sugieren que fueron cazadores y recolectores en la meseta del norte de México antes de que llegaran a la región del Valle Central de Mesoamérica, alrededor del siglo II ED. Según la mitología mexica, Huitzilopochtli, su dios tutelar, ordenó a su pueblo que fundara su reino donde estuviera un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, hecho que diversas fuentes sitúan el 13 de marzo de 1325 y que se considera como la fecha de fundación de la antigua capital azteca. En las primeras décadas del siglo XIV de nuestra era, un pueblo de cazadores nómades que venían del norte se estableció en 2 islas en medio del lago Texcoco. Allí fundaron en 1325 Tenochtitlán, que sería la capital del imperio azteca y es hoy la Ciudad de México. La religión azteca, también conocida como religión mexica, no surgió de la nada, sino que fue un proceso de evolución y adaptación de creencias y prácticas religiosas que ya existían en otras culturas mesoamericanas, especialmente las toltecas y aquellas del Valle de México. Los aztecas adoptaron y transformaron dioses y mitos de estas culturas, creando una religión única que reflejaba su propia cosmovisión y lugar en el mundo. El origen de la religión azteca se puede entender como un proceso de sincretismo. Los aztecas no simplemente adoptaron dioses de otras culturas, sino que los integraron a su propio panteón, creando nuevas historias y relaciones entre ellos. Herencia cultural. La religión azteca se basó en mitos y leyendas que ya circulaban en Mesoamérica, pero fueron adaptados y reinterpretados por los aztecas para reflejar su propia identidad y creencias. Adaptación a la vida cotidiana. La religión azteca estaba intrínsecamente ligada a la vida cotidiana de los aztecas, influenciando su agricultura, su guerra, su política y su arte. Algunos ejemplos de la adaptación de dioses y mitos. Quetzalcóatl era un dios tolteca asociado con la sabiduría, la cultura y la fertilidad, que fue adoptado por los aztecas. Tlaloc, el dios del agua, que era venerado en muchas culturas mesoamericanas, fue integrado al panteón azteca. Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, que se convirtió en el dios principal del imperio azteca. En resumen, la religión azteca no fue una creación ex nihilo, sino un producto de la historia, la cultura y la adaptación de otras religiones. Fue una religión dinámica y compleja, que reflejaba la cosmovisión de un pueblo que se adaptó y transformó las creencias del pasado para crear su propia identidad. Los aztecas son una de las culturas más poderosas en el territorio que correspondía a Mesoamérica. Tenían una gran estructura social y su economía estaba basada en diferentes actividades, desde el comercio, hasta la elaboración de artesanías y a la conquista de nuevos territorios. El pueblo azteca es originario de la mítica tierra de Aztlán, ubicada al norte del área mesoamericana, actual norte de México, y hogar de una serie de culturas denominadas chichimecas. Los aztecas eran famosos por su agricultura, su tierra, su arte y su arquitectura.
Desarrollaron habilidades de escritura y un sistema de calendario, y también construyeron templos y lugares de culto. También eran conocidos por ser feroces e implacables. Para complacer a sus dioses sacrificaban humanos. También crearon un calendario solar, de 360 días, más 5 días adicionales, y un calendario ritual, de 260 días. Los aztecas hablaban náhuatl y en su escritura mezclaban figuras y símbolos y que representaban sonidos. Los escribas dejaron registrados en los códices muchos aspectos de la cultura azteca. Los aztecas, también conocidos como mexicas, hablaban el náhuatl, una lengua de la familia uto-azteca. El náhuatl clásico, la variante que se hablaba en Tenochtitlán y sus alrededores en el siglo XVI, era la lengua dominante en el imperio azteca. Explicación. Náhuatl es una lengua indígena mexicana de la familia uto-azteca, una de las más habladas en México en el pasado y con hablantes en la actualidad. Náhuatl clásico. Esta variante del náhuatl era la lengua oficial del imperio azteca y se utilizaba en Tenochtitlán, la capital azteca. Familia uto-azteca. Esta es una familia lingüística que incluye a las lenguas náhuatl, así como otras lenguas indígenas de México y Centroamérica. Relevancia actual. A pesar de la dominación española, el náhuatl ha perdurado y sigue siendo hablado por comunidades indígenas en México, con una gran diversidad de variantes dialectales. Los aztecas consumían una gran variedad de alimentos, con el maíz como base de su dieta. También comían frijoles, calabaza, chile, tomate y otros vegetales. A pesar de que su dieta era principalmente vegetariana, también consumían animales como perros, pavos, patos, peces y algunos insectos. Alimentos principales. Maíz. El alimento básico más importante, utilizado en diversas preparaciones como tortillas, tamales y atole. Frijoles. Un componente esencial de la dieta, junto con el maíz, formando la base de muchas comidas. Calabaza. Un alimento popular, utilizado en diversas preparaciones. Chile. Un ingrediente fundamental para dar sabor a la comida, utilizado en diversas salsas y guisos. Tomate. Otro alimento común, utilizado en salsas y guisos. Otros alimentos. Frutas. Como mamey, piña y guanábana. Verduras. Variedad de verduras cultivadas en los campos y chinampas. Insectos. Como chapulines, gusanos de maguey, hormigas y larvas. Animales. Pavos, patos, conejos, peces y algunos otros animales de casa. Cacao. Un producto importado, utilizado como bebida y como moneda. Cochinilla. De ella se obtenía un tinte rojo llamado carmín, que se utilizaba para teñir textiles y otros objetos. Nopal. Una planta que se utilizaba como alimento, medicina y en la simbología religiosa. Espirulina. Una alga que se consumía en forma de oblea. Chía. Semillas que se consumían como alimento y para curar ciertas afecciones. Amaranto. Un grano que se utilizaba para hacer tortillas y otros alimentos. Bebidas. Cacao. Bebida elaborada a partir de los granos de cacao, muy apreciada por los aztecas. Agua de frutas y hierbas. Preparadas con chía. La dieta azteca, aunque variada, se caracterizaba por la gran importancia del maíz y otros productos locales. La llegada de los españoles trajo consigo nuevos alimentos y una transformación en la alimentación de la región.